Este programa llega a ustedes gracias a Servicios Excava, excelencia, capacitación y valores. Aquí comienza Ligeras de Equipaje, por una vida libre de apegos. Hoy en Ligeras de Equipaje hablaremos de algo que todas llevamos en nuestra memoria. Esos remedios que no venían en frasco de farmacia, sino en taza de cocina. Desde un té caliente hasta una mezcla misteriosa que lo curaba todo. ¿Era amor convertido en medicina o costumbre sin cuestionamiento? Les habla Jenis Henao y les damos la bienvenida. Y hay frases que sin lugar a dudas marcaron nuestra infancia. Por ejemplo, eso se quita con un tecito, ponte Big Vaporub, te vas a sentir mucho mejor. Eso se mejora con gárgaras con sal y una infinidad. Pero hoy queremos hacernos una pregunta importante. ¿Los remedios caseros son sabiduría ancestral o a veces estamos ignorando riesgos? Les habla Vilena Barranco. Gracias por acompañarnos una vez más. Y este tema no es para desacreditar a las abuelas, todo lo contrario. Muchas veces ellas hicieron lo mejor que sabían con lo que tenían. Pero hoy tenemos más información, más estudios, más acceso a la medicina. Entonces la pregunta es, ¿estamos combinando sabiduría con conocimiento o repitiendo sin evaluar? Les habla Tanmi Suárez. Prepárense porque este episodio nos va a mover recuerdos y quizás algunas creencias. Bueno, y entrando ya en materia, muchas prácticas caseras sabemos que sí tienen una base lógica. La miel para la tos, por ejemplo, que ayuda a suavizar la garganta, el vapor con eucalipto, que puede aliviar la congestión, y así otras tantas que hoy en día seguimos usando. ¿Cuántas veces hemos escuchado, eso no hace daño porque es natural? No todo lo tradicional es incorrecto, pero por otro lado, no todo lo natural es inofensivo. Hay plantas que pueden causar intoxicación o envenenamiento y son plantas. Se supone que no deberían, porque es algo súper natural. Hay mezclas también que pueden afectar la presión arterial o el hígado. Y qué lindo es honrar la sabiduría de nuestras madres y abuelas, sí, pero igual debemos informarnos. Amar lo tradicional no significa cerrar los ojos a la evidencia. Y cuidar nuestra salud implica consultar, verificar, no asumir que todo lo que viene de la tierra necesariamente le hace bien a nuestro cuerpo. Sí, hay algo muy importante también aquí y es el componente emocional. Cuando la abuela, precisamente, la abuela, te prepara un té, no solo es la hierba, es el cuidado que lleva ese tecito, el acompañamiento, la sensación de protección, la abuela, la mamá, o sea, esos seres que te conectan con una emoción son los que yo creo que realmente te hacen sentir mejor. Y hay una sabiduría que sí funciona, pero no todo lo natural es sinónimo de seguro, como lo acaba de decir Jenis. ¿Cuántas veces hemos escuchado, eso no hace daño porque es natural? Sí, es verdad, eso yo creo que lo hemos escuchado muchas veces. Ay, pero eso no te va a hacer daño, si eso es natural. Pero bueno, hay que mirar, como lo estamos debatiendo aquí, qué tanto eso también me puede hacer daño, porque aunque sea una planta, no sé, creo que hay algo en la canela, por ejemplo, que hay unas personas, no sé si es que se les sube o les baja la tensión, algo así. Pero entonces, es algo natural, un té de canela, y es muy rico, pero no a todo el mundo le hace bien. Como todo lo demás, plantas que aunque sí son naturales, puede que a mí me caigan bien, pero a otra persona no. Pero también tenemos esa, entre comillas, como mala costumbre de que si alguien te dice, ay, pero mira, yo me tomé tal cosa y no me hizo daño. Entonces, tú también te la quieres tomar, pero a ti sí te puede hacer algún tipo de daño. Entonces, uno tiene que también como combinar un poco esto de lo natural. A mí me gusta mucho, mucho más las cosas naturales, pero yo también tengo que ver qué tanto me beneficia de verdad, porque también para eso está la ciencia, ¿no? Ellos también estudiaron, también los médicos saben cosas, pero aquí hay que saber cómo combinar esas dos ciencias, ¿no? Porque el tema también de lo natural es una ciencia, sabiduría también. Algo hermoso que tiene este punto, tenemos una enseñanza aquí.
El cuerpo también responde al descanso, al cariño y a la fe. A la fe que le ponemos a esos remedios caseros. El problema comienza cuando sustituimos diagnóstico por suposición. El riesgo mayor está cuando ignoramos síntomas que son importantes por confiar solo en el remedio casero. Dolores que son persistentes, infecciones maltratadas, cuadros que pudieron atenderse a tiempo y que no lo hicieron porque se limitaron a esos remedios caseros. Yo no sé ustedes, pero en mi casa el primer hospital era la cocina. Primero se buscaba qué podía haber en la casa que pudiera ayudarnos con cualquier malestar. Y ciertamente hablamos de cosas comunes como el té, el Vicks Vaporub, los vapores, esos vapores que nos ayudaban mucho a descongestionarnos. Esto de que, por ejemplo, las fiebres, cómo bajar las fiebres. Lo primero era meternos a la ducha con agua fría y una serie de cosas que hacían en casa para ayudarnos como en esas primeras horas de un malestar. Porque obviamente están los médicos, si hay fiebre es porque hay una infección y si esta perdura pues ya nos llevaban al médico. Pero sí, la verdad es que ahora que estamos adultas, sí también heredamos un poquito de eso porque sabemos que es así. Nosotros las que tenemos hijos sabemos que siempre buscamos la manera como de resolver en casa con lo que tenemos allí. Y sería interesante preguntar a ustedes que nos están escuchando, ¿cuál era el remedio estrella en casa de ustedes? ¿Verdad? Ustedes deben estar pensando en estos momentos. ¿Cuál todavía usan? Hay puntos que son bien claves aquí. Muchos remedios sí tienen una base científica, en verdad, porque sabemos que esos remedios naturales realmente luego se convierten en medicina. Ya cuando vienen esos procesos científicos de por medio, están ahora los muy famosos productos orgánicos. Una cosa son los productos naturales, otros son los productos orgánicos y ciertamente todo viene de la tierra. Yo entiendo que sí. Y las abuelas tenían mucha sabiduría con estas cosas, ¿sí? Y pudiéramos hacer una lista de remedios aquí, de cosas que se curaban, ciertamente. No sé si era la fe, como decía yo al principio, o qué, pero sí habían cosas que curaban ciertas enfermedades todavía. Hay quienes la usan y enfermedades que son de hecho degenerativas, que son atacadas a nivel celular por remedios caseros. Pero mira que tú vas a una consulta médica y tú le dices a un médico, ay, pero mire, yo me puedo tomar este tecito con no sé qué, y ellos no recomiendan eso, o sea, para ellos eso, no, usted tiene que tomarse la medicina. Claro. Entonces, hay algunos que sí, hay algunos de la vieja guardia, o sea, unos que son ya señores y esto que de pronto hasta te lo recomiendan, así como, mira, pero sí, puedes tomarte tal cosa, pero para ellos primero está pues la medicina, ¿no? Lo que pasa es que hay unos intereses muy fuertes también. Exacto, perdón, pero ahí también está pero no está... O sea, tampoco se contradice el hecho de que ciertamente la ciencia ha avanzado. Claro. Para eso están los científicos siempre en investigación de qué plantas sí combinadas con tal cosa o en qué medida, porque no todo se puede combinar de la misma manera. Entonces ellos determinan a través de esos estudios que sí puede hacer bien para tal o cual cosa. Por ejemplo, la aspirina fue desarrollada a partir del sauce. Entonces, medicamentos que se venden en farmacia, medicamentos que son controlados, la gran mayoría tienen base en algo natural. O sea, los componentes en su gran medida son naturales. Eso es un factor que no se puede negar. ¿Y qué me dicen ustedes de la miel? Por ejemplo, la miel que creo que la tenemos en todos los hogares. Un remedio milenario, se dice. Sí. Universal. Súper ancestral, súper, sí, o sea, que no tenga miel en su casa. Propiedades antimicrobianas reales. O sea, por ejemplo, el té de manzanilla, que a mí me encanta. A mí también. Es sumamente relajante y nos ayuda mucho con el sistema digestivo. Por ejemplo, el té de jengibre, que también se usa mucho, que tiene muchísimas propiedades. Yo, por ejemplo, no lo puedo tomar, les cuento. Porque a mí como que me acelera. No puedo tomar té de jengibre. Y sí, esto ayuda muchísimo, por ejemplo,
con las náuseas, por decir un ejemplo. ¿Usted tiene náuseas? Bueno, yo recuerdo que a nosotros no intentaban dar eso, té de jengibre. Las mujeres que están encinta le da muchas náuseas. Bueno, un tececito, porque no pueden tomar medicamentos. Entonces sí, Ajá. muchas cosas que ayudan. Y a veces desestimamos todo lo que viene de la tradición, pero muchas veces la ciencia después confirma estas cosas, Mm. confirma lo que nuestras abuelas ya venían haciendo desde tiempos de antaño. Nuestra acostumbrada pregunta sobre el tema que estamos tratando. ¿Cuántas veces has postergado ir al médico pensando que eso se pasa solo? Les recordamos nuestro número de WhatsApp 201-606-1696. Ahí pueden comunicarse con nosotras para responder sobre este tema y también para hacernos saber si quieres hacer parte de nuestra comunidad Ligeras de Equipaje. Bueno, antes de pasar al próximo segmento, ¿alguna de ustedes habló de que no se puede reemplazar la medicina por el remedio casero? Ciertamente es así. Yo creo que en estos casos el problema no es que nos tomemos un té, por ejemplo. El problema es cuando el té reemplaza la consulta médica, y creo que ya Vilena habló un poquito de eso. Personas que retrasan ese proceso porque tienen a lo mejor miedo de encontrar una enfermedad y creen que con el remedio casero lo van a solucionar o van a retrasar el que una enfermedad llegue. Probar algo como que tenemos en casa primero y luego entonces vamos al doctor. Yo creo que eso tiene que ver un poquito también con nuestra cultura, porque yo no sé si en otros países, en otras culturas se usará eso, pero sí sabemos que en la nuestra preferimos como dar esos primeros pasos. Conozco el caso de alguien que pensó que era solamente un dolor estomacal el que tenía, ¿verdad? Un dolor común, y se trató en la casa, por ejemplo, por varios días. Y terminó siendo algo que necesitaba realmente una intervención quirúrgica urgente. Entonces, Oh, wow. el miedo de ir al médico le costó mucho más caro, pensando que era algo leve y que con un remedio en casa podía solucionarlo. Yo creo que eso tiene un tiempo determinado. Como dicen, incluso si uno busca en internet, no sé, te dice, tómalo, un ejemplo, por 3 días. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Ujú, O sea, eso ujú. tiene también una cuota de responsabilidad también. Si tú ves que en 2, 3 días, o sea, no te funciona, esos medicamentos caseros, si la cosa es muy leve, eso se te pasa en 1 o 2 días. Pero si ya después de 3 días tú sigues con el dolor o lo que sea, o el síntoma, obviamente que ir al médico. Ujú. Hay que buscar, hay que indagar. Señor, ¿ustedes se acuerdan bueno, que todavía están a veces como de moda, no sé, los famosos jugos verdes que ligaban Por supuesto, cuánta cosa, por todas las supuesto. cosas verdes Yo lo he Yo hecho, yo nunca lo he los hecho. tomé, de verdad. Yo sí. Pero sí, iba como por ahí la cosa, entendiendo como que con todas esas hierbas y el apio, ¿cuál otro? Pero eran jugos verdes que tenían todas esas... Espinaca, Apio, apio, espinaca. manzana. Sí, eso. Y como que con eso íbamos a tener que, bueno, una mejor digestión, que íbamos a desintoxicar las células. Bueno, ha sido muy famoso, el jugo verde. Pero puede que a ti el apio no te haga bien. Ujú. Entonces tú no puedes comer apio. Entonces ahí también tiene que uno mirar, revisar y conocer su cuerpo y saber qué es lo que te hace bien y lo que no. Por ejemplo, también dice, no, a mí el jengibre me cae mal, listo, y ya no puede tomar. O sea, hay que ser también consciente y no porque me lo diga alguien lo que yo decía ahorita, tómate esto porque sí, pero y si a ti te cayó bien, pero a mí puede que me caiga mal. Entonces yo creo que también es conocer el cuerpo y qué es lo que uno le hace bien y lo que le hace mal. Sí. Una pequeña cápsula de sabiduría siempre suma. Es el momento del dato curioso en Ligeras de Equipaje. Un estudio publicado por la Organización Mundial de la Salud estima que alrededor del 80% de la población mundial utiliza medicina tradicional o remedios herbales como parte de su atención primaria de salud. Esto se traduce a que 8 de cada 10 personas en el mundo recurren a infusiones, hierbas, ungüentos naturales
o prácticas tradicionales antes o junto con la medicina convencional, mientras que según los Centers for Disease Control and Prevention, cada año en Estados Unidos se registran miles de casos de intoxicaciones por plantas medicinales mal utilizadas, especialmente cuando se combinan con medicamentos recetados sin supervisión médica o en otros casos porque resultan ser tóxicas ingeridas en altas cantidades. Es decir, lo tradicional no es el problema mayor, la desinformación sí que lo es. Lo natural no siempre es inocuo. La sabiduría de la abuela no está peleada con la ciencia, pero necesita caminar de la mano con ella. Sí, señor. Hay que cuidar los excesos. Sí, señor. Bueno, nos vamos a una brevísima pausa y ya regresamos. Estás escuchando Ligeras de Equipaje, por una vida libre de apegos. Yo podría decirle un sinnúmero de remedios, pero uno que todavía uso es untar medias con vinagre, de cualquiera, puede ser blanco, como puede ser del otro, el corriente, y ponerlo en los pies para bajar la fiebre. Ese remedio mi mamá lo utilizaba conmigo y mis hermanos, y en la actualidad lo utilizo con mis niños. ¿Y cuál jamás volverías a intentar? Bueno, mi amor, ese del garrajo, que es untar cogollo de guayaba con hormigas, y que mientras más hormiga mejor. Never. Porque los viejos siempre tienen un truquito bajo la manga, siempre tienen una receta, siempre tienen un remedio, siempre tienen algo como de curandero para curar muchas de las enfermedades. Por ejemplo, aquí donde yo vivo, he escuchado que para los vómitos tú utilizas el cascarón de huevo, y que tú haces un té con los cascarones de huevo y se lo da a la persona y se le quitan los vómitos. Ya usted sabe. ¿Cuál remedio casero que me daban de pequeña todavía pues uso? Cuando tengo una tos persistente, pues uso una cucharada de miel con un poquito de sal. ¿Y cuál jamás volvería a intentar? Pues hacer una gárgara de el fruto del árbol de guatapanal, como también no tomaría jamás ese jarabe casero con ingredientes como junto todos, cebollín, las raíces del arbusto de que en este país pues se llama anamú, con miel y demás hierbas aromáticas que se le ocurrieran a los padres nuestros. Y si hoy fuera abuela, ese consejo de salud que yo pasaría pues a la siguiente generación sería pues a los bebés cuando están congestionados, ponerle una sabanita húmeda encima de su cotita. Gracias por seguir aquí en Ligeras de Equipaje y por acompañarnos cada jueves por EDA Radio a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Y también agradecemos a quienes nos escuchan por nuestro canal de YouTube y por Spotify, donde están todos nuestros programas. Para seguirnos nos encuentran como Ligeras de Equipaje-oficial y en Instagram como Ligeras de Equipaje-oficial. Comparte nuestro contenido, coméntalo y síguenos. Bueno, ya llegó el segmento de nuestras confesiones de equipaje, ese equipaje cargado que muchas veces tenemos. Y hoy vamos a hablar sobre cuál remedio casero te daban de pequeña que todavía usas o cuál jamás volverías a intentar. Dale, Billy, te cedemos la palabra. ¿Cómo nos peleamos aquí, verdad, por el turno de estas confesiones? Nos encanta. Bueno, hay varios. Yo sigo usando varios remedios caseros.
yo sufro mucho de la rinitis alérgica, entonces a mí me hace mucho bien ese vaporcito de eucalipto. El Big Vaporú nunca falta en mi casa. El tecito de jengibre con limón y miel o panela que le llaman, no sé, papelón o azúcar mascabo, que es lo mismo. Los tecitos de manzanilla que para todos sirven. Ir al mar para la gripa, vaya y báñese en el agua de mar para que le saque todo. Eso decían los abuelos. Y es cierto, es cierto. Para los golpes yo usaba de todo. Mira, a mi casa era Big Vaporú con sal, entonces lo echaban uno en el golpecito ahí y eso desinflamaba. Yo el Big Vaporú lo uso para todo. Bueno, esto no es publicidad paga, pero que se entienda que no es publicidad paga. Pero mira, a mí me salían estos granitos cuando me empezaron a salir en la cara, cuando era adolescente, entonces me empezaron a salir barritos, no sé qué. Yo me echaba para que se me desinflamara. Para todo yo me he hecho eso. Había una cosa que también para el crecimiento del cabello, para el cuidado de la piel y esto, y la sábila, Aguacate con huevo. El aguacate, estos tónicos también que yo todavía los uso de verdad. Clavito con jengibre, con canela, o sea, un tónico para el cabello y romero para que te crezca el cabello y te lo deje no sé qué. Y en mi casa siempre ha habido, toda la vida, algo que se llama ron compuesto, que es ron en una botella, siempre ha habido en mi casa, y lo mezclan con plantas medicinales y eso sirve para todo, para los dolores, para las articulaciones, para el dolor de cabeza, para todo. Con Pero eso se toma, se no, usa, ¿qué eso se hace con eso? eso te lo echas en la mano y te lo aplicas donde te duele. En las Ok. coyunturas, te dio dolor de cabeza, tú te lo echas en la cabeza. O ¿Cómo sea, es que eso se en mi llama? casa ¿Cómo es que se llama? se llama ron compuesto. compuesto. Ron Entonces compuesto. en una botella tú tienes tu ron ahí, tú le echas, como decimos acá, tú lo envenenas con lo que quieras. Eso hay gente especializada que hace esas preparaciones. Le meten un montón de plantas, sí, medicinales y todo para que, sí, eso funciona. En mi casa siempre ha habido eso. Y el otro famoso es el de, si te da dolor de oído, una gotica de orégano, de la hojita del orégano. El orégano poleo. Entonces tú la echas en el oído y eso también es bendito. Sí, yo doy Pero testimonio de eso. ojo que todo esto, como lo dije antes, si los síntomas persisten, vaya y consulte al médico. Y hay algo que yo no volvería a hacer, o sea, mi mamá nos dio alguna vez, cuando estábamos pequeños, a mi hermano y a mí, para limpiarnos el cuerpo, ¿verdad? Por dentro. Un laxante, purgante, no sé, un limpiador que era con sal de Epsom y sal de Clover. No sé si ustedes, pues, se Bueno, conocen sí. como Yo tengo una tía que prepara una bomba, pero una bomba para No, eso. esa cosa, vea, es lo más amargo que yo he probado en mi vida. Y yo más nunca, yo le dije a mi mamá, eso no lo vuelvo a tomar en mi vida. Y estaba yo pequeña. Claro, que a mí el tema de los laxantes caseros, eso a mí nunca me ha gustado porque esas combinaciones son una cosa, uy, no. O sea, ese tipo de cosas yo no las volvería, no las he vuelto tampoco a probar. Pero sí, yo con los tecitos Pero que te todavía lo funcionó en hago. su momento. En su momento funcionó, claro, porque eso te arranca Cumplió todo, con- ¿verdad? Eso te limpia el alma. Resolvió la necesidad. Uy, sí, eso y que para limpiarle a uno todo, y bueno, sí, eso sirve, pero es horrible, de verdad. Eso yo lo dejé a mi mamá en mi vida. Y estábamos muy pequeños. Claro, mi mamá nos cuidaba mucho y estaba muy pendiente de todo, pero eso, mi hermano y yo dijimos en la vida, y eso no. Y miran, estas sales también sirven para exfoliarse, la piel y esto, pero bueno, ya uso externo, ¿no? Yo soy fan de los tecitos y de este tipo de cosas más naturalitas. Sí. Ay, Bueno, pues les Dios. cuento que en mi casa nos daban leche con ajo para la gripe. What? Y la verdad es que, bueno, tenía su su secreto, porque sí sabemos que el ajo tiene propiedades antimicrobianas, ¿verdad? Pero el sabor, mi gente, No me horrible, lo quiero ni imaginar. horrible. Otra de las cosas que también se mezclaban en el caso de las gripes y todo eso era la rodaja de cebolla. Rayada.
Y Sí, el zumito. que Ah, también sí, con miel, sí, también sí, con algo de jengibre, sí, pero sí. no sé si han escuchado ustedes las rodajas de cebolla en los pies para la fiebre. Ujú, sí, No, eso sí no. dentro de Yo la no lo. media. Sí. Sí, exactamente. Eso Qué es horror, un truco, qué horror. eso sí es un truco de real de la abuela. No hay evidencia, obviamente, científica de que eso baje la fiebre así, pero bueno, algunas personas sí la usaban y yo recuerdo a mí no haberme la puesto, pero sí veía a alguna de mis primas que sus madres sí hacían esto con ellas cuando tenían fiebre. El pan con mantequilla para los golpes o la mantequilla directamente en el golpe, que todavía No, esa es la Yo te mantequilla, yo iba a me la decir, si me como, dan pan con pero mantequilla, yo no me lo voy a no, yo dar, me yo lo me lo voy a como. comer. Oh, por pan con favor. mantequilla, o sea, en una rodaja de No. pan, mantequilla, entonces uno tomaba el pan y se untaba, ¿verdad? Se lo untaba en el golpe directamente. Por ejemplo, casi siempre si era en la rodilla y eso, sí, mantequilla. De hecho, No. todavía he visto algunas personas que lo usan, Ujú. porque el Big Vaporub, hay quienes también lo usan para los golpes, pero yo siempre he dicho, eso no es para los golpes. Pero eso ayuda, Tami. Eso Yo no soy sé, pero como que fan. no. Mira, con sal, como yo te decía, que mi abuela siempre decía, Hielo y eso sí. mantequilla para Sí, pero bajar el. mantequilla ¿Cómo no. le dicen ustedes cuando se le crea el. Nosotros le decimos chichón. Chichón. Sí, Ah, un bueno. chichón ahí. Eh, la papa cruda para las quemaduras. Sí. Sí, se usaba también en mi casa, sí. Si eran cosas leves, pues, quemaduras leves. Hasta la pasta dental, mi gente. Mm, Nos ponían Ah, para ahí las quemaduras. para las sí. quemaduras, Sí, sí. eso acá también, sí. Entonces, por ejemplo, esto de la papa es interesante porque la papa tiene agua y da una sensación como De de frescor. frescor, exacto, de Ujú, como que tú estás sintiendo algo fresco en la quemadura que no es invasivo. ujú. Pero sabemos hoy día que lo correcto realmente es el agua, o sea, directamente el agua. Entonces, sí, el Big Vaporub también en mi casa se usaba para muchísimas cosas. Todavía mi mamá yo digo que tiene una adicción al Big Vaporub porque ella Ay, yo también, para yo mantengo con. dormir, ella Claro. necesita ponerse su poquito Ay, qué risa. Sí. de Big Vaporub. Entonces, sí, nosotros también lo usábamos para muchísimas cosas. Ayuda con esto de la congestión nasal. Para eso sí le tengo yo muchísima fe al Vicks. Y así por el estilo. Así que yo sé que habrá una lista larga, pero Muy hemos larga. compartido unas cuantas. Adelante, Jenice. Ay, bueno, pues la lista mía sí es que es cortica, porque yo, como toda niña mal bebedora, mal tomadora, mal probadora, yo sí que no probaba absolutamente nada raro. Y gracias a Dios, como que nunca recuerdo haber sido una niña enfermiza. Una gripe de cada año un día. Y desde que yo veía que mi abuela preparaba ese consomé con esa cebolla, no sé, o sea, siempre preparan un frasco. Yo sé que tiene cebolla, pero no sé qué más tiene ni me interesa. Yo nunca pude con eso. Mi mamá casi tenía que matarme para yo tomarme una cucharada de una cosa rara y no, o sea, conmigo lamentablemente eso no se lograba. Mi abuela conmigo perdía la batalla, ella decía, bueno, que sea lo que Dios quiera, porque no, no, yo nada que se vea raro, que huela raro. Eh, a Dios de verdad le agradezco, que no hubo como Sí. que hacer mucho en ese sentido conmigo, porque no, Pero pero tú por ejemplo, has escuchado alguno sí por ahí que te llamara la atención, sí, algún sí me remedio casero? acuerdo una vez que me quemé en una pierna con un motor, que fui a saludar a mi tío y me quemé. Y sí, mi abuela hizo eso. De una vez me puso la pierna debajo del agua, a echarme mucha agua. Entonces después, con la pasta dental, Ujú, me alivió ahí la quemadura. Que yo no intentaría jamás en la vida. Mujeres, yo esto lo había como que bloqueado de mi memoria ujú, y me surgió al inicio de este espacio hoy. Cuando yo tuve mi segundo hijo, él apenas era un bebé, un par de meses, no debía tener más de 4 meses. El niño una noche estaba incómodo. Jenny, pero hazle el tecito de orégano, una agüita clarita, porque él está muy pequeñito todavía, pero eso lo mejora y no sé qué. Y yo, mami, o sea, yo con mis hijos, con ella he hecho
pleito una vez porque ella me decía, porque tú no quieres probar nada natural para esos niños y no sé qué. Y yo, no, si la doctora no me autoriza, yo no hago nada. Y me acuerdo que mami me insistió tanto que yo preparé el tecito de orégano. Yo le di un poquito del té de orégano al bebé y yo pasé el susto de mi vida. El niño en cuestión de segundos, él es morenito y él se me puso morado. Yo no sabía qué hacer y salimos mi esposo y yo corriendo, despertamos el grande porque obviamente no había con quién dejarlo, salimos disparados para la clínica. Cuando llegamos a la clínica, el niño estuvo ingresado en cuidados intensivos porque él broncoaspiró. Uy. Tuvo que quedarse Ay, allí 2 noches. ay, Dios mío. Eso Y fue tú le una dijiste al pesadilla. médico, y tú le dijiste al médico que le habían Sí, dado claro, tecito de claro, orégano. claro que sí, claro, Wow. porque obviamente tenían que ver qué niño había ingerido. Claro. Ujú. Y para mí eso fue, uff, yo, mira, yo que nunca invento con nada, vengo a inventar ahora con mi hijo y mira lo que pasa. O sea, yo sentía también una culpa horrible. Y dije, no, 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 Ay, y yo tu soy como mamá que me muy imagino que... cobarde, yo soy muy, muy cobarde como para ese tipo de cosas. Y además siempre he sido así como que muy mala bebedora. Entonces, Sí, conmigo como no dice hubo Tami, que, ¿no? Y tu mamá debió sentirse también como, ujú. ay, Eso yo fue le para mí, recomendé. uff, horrible, horrible. Entonces, Ay, no, qué yo no recomiendo nada a nadie porque yo de plantas medicinales no sé nada. Yo de test, Ujú. me encantan los test, pero sí lo hace otro porque yo no sé hacer un té más que de jengibre. Y pues bien, lo único que yo recuerdo así que yo sí eh, aceptaba, por decirlo así, que mi abuela me hiciera es cuando ya yo empecé a tener mi periodo, que ella entonces, creo que era solamente agua caliente, que ponía dentro de una botella. La botella tenía que ser de color oscuro, no sé el por qué. periodo menstrual, ¿no? Ujú, correcto. Y ella entonces me ponía esa botella con agua caliente dentro, Mm, envuelta en una toalla, y ahí me la ponía sobre mi parte abdominal y eso me calmaba un poco el dolor. sí. Eso puedo decir que es lo único que yo como que aceptaba, O sea, nada que fuera tomado. nada tomado. No, hay que Bueno. matarme a mí. Ay, Jenny, o sea, no has tenido A buenas veces mi experiencias. mamá, mi niño menor, tiene la tendencia mucho de darle gripe. Y mi mamá siempre me dice, prepara el brebaje ese de cebolla con miel y no sé qué. Yo, mami, no, no pierdas tu tiempo, que yo no voy a hacer eso. Yo no lo voy a hacer, porque yo no puedo ni ver eso. No. Y bueno, para los gustos, ¿verdad? Ujú. Pero hay algo que te funciona, ¿sí? ¿Viste? Es la agüita caliente ahí, en la Eso parte sí. abdominal. Ujú. Respira, sonríe y suelta, porque ahora viene el minuto ligero. Hoy en el minuto ligero vamos a hablar de el té y el termómetro. Porque sí, a veces en nuestra casa, cuando algo dolía, primero salía una taza, no el seguro médico, más bien la cocina. Y crecimos creyendo que el té lo resolvía todo. El dolor de estómago, el insomnio y hasta el corazón roto. Pero con los años entendimos algo. El remedio no era solo lo que estaba en la taza, era la intención, era el cuidado, era alguien diciéndote, yo estoy aquí. El problema no es la manzanilla. El problema es cuando usamos la manzanilla para evitar enfrentar algo más grande. Y detrás de eso hay un factor emocional. Porque la fe no se pelea con la medicina y la sabiduría de abuela no compite con el conocimiento, más bien se complementan. Tal vez la verdadera madurez es saber cuándo tomar ese té y cuándo sacar el termómetro. Hoy la pregunta no es si los remedios caseros funcionan. La pregunta debería ser, ¿estoy usando esto como apoyo o como negación? Y ahí es donde está nuestro discernimiento. Excelente. Wow. Bueno, y ya entrando a las conclusiones del espacio del día de hoy, queremos decirte, no se trata de rechazar todo lo que aprendimos en casa, sino de sumar información. Tal vez la verdadera evolución es esta, honrar lo que nos enseñaron,
pero de igual forma actualizarnos, porque informarnos también es cuidarnos. Quizás hoy no se trata de eliminar el té de jengibre, sino de usarlo como sustituto de responsabilidad. Bueno, y nuestra frase de cierre es de Hipócrates. Que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Que la sabiduría de la abuela siga siendo un abrazo, pero que el conocimiento sea dirección, porque vivir ligeras de equipaje es también vivir con conciencia. Gracias por acompañarnos en nuestro programa. Nos escucharemos en el próximo episodio. Si te gustó este capítulo, dale like, comparte y suscríbete. No olvides darle clic a la campanita para que no te pierdas ningún nuevo capítulo. Gracias por escucharnos. Esto fue Ligeras de Equipaje.